Muy buenos días amigos de Ajedrez Integral, les habla el maestro FIDE Marco Zapata, espero que se encuentren bien. Bueno, el día de hoy vamos a ver una partida entre Mikhail Botvinnik con Lajos Portich. Mikhail Botvinnik, ex campeón del mundo, ruso, el patriarca del ajedrez ruso, ingeniero eléctrico, que decir más de él. Fue campeón en el año 1948 tras el deceso, el fallecimiento de Alexander Alekhine, con quien incluso creo hubieron conversaciones secretas entre ambos para realizar el título mundial, pero sin embargo el fallecimiento de Alekhine provocó que se hiciera un encuentro, un match entre varios jugadores de la elite mundial, la Haya Moscú, donde resultó vencedor Mikhail Botvinnik. Tras esto, por supuesto, retuvo el título, se enfrentó con Bronstein, empató 12-12, posteriormente con Smyslov, también lo derrotó en 1900, en los años 50, y bueno, cayó ante Smyslov, pero tuvo la revancha y nuevamente recuperó el título en el año 1958 tras perderlo el 57. Posterior a eso, bueno, cae ante Mijail Tal el año 1960 por el título mundial y lo recupera el año 61. Como los campeones del mundo tenían derecho a los más revancha, pierde el año 1963 frente a Tigran Petrosian, ¿cierto? El armenio Tigran Petrosian, pero la FIDE ya no le dio más oportunidades de match revancha y bueno, Mijail Godlik de ahí en adelante tuvo una dedicación bastante exclusiva en torno a la enseñanza del ajedrez en la Unión Soviética. Entre sus discípulos, por supuesto, destacados Anatoly Karpov, Garry Kasparov. Jugó varias Olimpiadas con éxitos totales, en Olimpiada que participó, Olimpiada que ganó, también las ligas europeas, donde también salió campeón. Simplemente un gran predecesor de los mejores jugadores del mundo. Lajos Portic, que decir de él, gran maestro húngaro, considerado el Botvinnik húngaro, un jugador muy posicional, estrictamente posicional, muy fuerte, tiene bastante récord, participó en 20 Olimpiadas de ajedrez, hasta el año 2000 incluso, estuvo participando en Olimpiadas, ganó 8 campeonatos de Hungría y por supuesto entreverado entre los mejores de la elite entre los años 60 y los años 80. Muchos torneos de candidatos los cuales clasificó tras los personales, por tanto esta partida va a tener una dosis entre el Botvinnik ruso y el Botvinnik húngaro. Bueno, sin más, y agradecer por supuesto a los fieles suscriptores, vamos directamente a la partida de ajedrez entre todos los jugadores realmente potentes. Bueno, C4, E5, caballo C3, caballo F6, partiendo con C4, una apertura inglesa, G3, el planteamiento del fianchetto de Mikhail Botvinnik frente a Portich en el torneo de Mónaco, D5, E por D5, caballo por D5 y alfil G2. Acá, si observamos bastante bien, se produce un esquema de la apertura inglesa, pero que resulta al final en una siciliana con los colores cambiados. Pensemos en que el peón de C de las blancas y el peón de E se cambió por el peón de D, entonces estamos con los colores invertidos. En esto hay muchos jugadores destacados que pregonan de alguna manera el aprovechamiento de un tiempo de más. Bueno, variantes que hay en esta posición, veamos la normal, caballo B6, caballo F3, caballo C6, enroque, alfil E7 y A3. La idea es, por supuesto, la expansión de B4, intentar, ¿cierto?, el ataque de minorías en esta posición. Bueno, y enroque conduce a una posición muy conocida teóricamente, que los invito, por supuesto, a estudiar. Sin embargo, tras la jugada alfil G2, el gran maestro Lajos Portich juega alfil E6, bueno, defendiendo su caballo, pero esta jugada no me gusta en demasía porque de alguna manera debilita el punto E7. Considero que es mejor caballo E6, es una opinión muy personal. Caballo F3 tocando el peón, caballo C6, enroque. Y ahora viene el primer cuestionamiento, es decir, ¿qué hacen las blancas en esta posición? ¿Qué hacen las negras en esta posición? Bueno, podrían jugar alfil E7 y tras alfil E7 las blancas simplemente D4 rompen el centro y tras E por D4 caballo D5. Es decir, no capturan en D4 porque podría existir, tras caballo por D4, podríamos tener posibilidades en torno a la captura del caballo y además la eliminación de mayor cantidad de material en el centro. Sin embargo, tras la jugada elegida por Lajos Portich, caballo E6, las negras, las blancas, pueden optar en esta posición a jugar D4.
nuevamente. Y ustedes dirán, pero ¿cómo? Si hay muchas piezas que atacan. Está el caballo, está la dama y está el peón. Y están atacando todas al punto de 4. ¿Cómo es posible esta situación? Se da la curiosidad que tras caballo por D4 el peón D5 cae, por tanto, no es de alguna manera posible y activo el alfil que está puesto en G2 a un punto bastante importante como B7. Entonces, tras D4, ¿qué pasa si captura E por D4? Si E por D4, caballo B5. Estamos recapturando en el centro con el caballo y generando también amenazas con alfil F4 sobre el punto C7. Es decir, si alfil C5, dama C2 tocando el alfil, y si en este caso jugasen dama E7, tengo la jugada caballo por C7 jaque, motivo de desviación, está tocando la torre, por tanto obligaría a capturar y bueno, recupero, ¿cierto?, el material con una mejor posición, el caballo está clavado, el peón está cayendo, el alfil está pasando y el alfil de G2 está en una diagonal bastante abierta. Entonces, tras esta jugada, hubiese sido bastante cómoda para las blancas el ejecutarla. Tras alfil C5 y dama C2, podríamos optar también por alfil C4. Y se produciría una bonita batalla tras alfil F4, tocando en C7, y tras torre C8, podríamos jugar B3. Vemos que existe un ataque directo sobre los alfiles, y tras alfil por B5, dama por C5. Si alfil por E2, podríamos jugar caballo por D4 sacrificando material. Una jugada realmente interesante. Ustedes dirán, pero ¿qué pasa si caballo por D4? Torre E1 y vemos que la torre está clavando a ese alfil. Se está jugando un potencial alfil por B7 y alfil C6, dejando el rey completamente al descubierto en esta posición. Sin embargo, tras caballo B6, Botvinnik realiza D3. Tras D3, una jugada, por supuesto, de carácter temático de esta línea, alfil E7. ¿Qué podemos jugar en esta posición? Podríamos jugar B3 en roque y alfil B2 y nadie nos diría nada porque estaría bastante correcto. Alfil E3 sería otra posibilidad en roque y D4, intentar nuevamente este tipo de jugada, donde las negras de alguna manera se quedan con el control de la casilla D5 y las casillas blancas. Y las blancas de alguna forma tienen un centro bastante interesante con su alfil y bueno, tienen una mayoría también importante en el flanco, una mayoría positiva en el flanco de rey. Este tipo también de estructuras podría manejarlas en el orden atacar con un ataque de minoría sobre ese sector, pero no es del todo posible en este minuto. Sin embargo, es una idea. Tras alfil E7, Botvinnik juega A3. Por supuesto, tiene una idea bastante clara, que es jugar B4 y alfil B2, posicionándose sobre el ataque al punto E5. Pero vemos que las negras, tras la jugada A3, realizan la jugada A5. La jugada A5, si bien impide el movimiento de B4, pero también deja alguna debilidad en el color contrario, como lo hemos citado en algunos videos. Bueno, tras A5, blanco juega alfil E3, apostando la amenaza sobre el caballo, y no solamente sobre el caballo, sino que a la vez intentando jugar caballo A4 y caballo C5. Bueno, tras alfil E3, en bloque corto, y ahora, bueno, ustedes dirán, ¿qué podemos jugar en esta posición? Si torre C1, A4, y ya me atornillan, digamos, un alfilazo en la casilla B3, y bueno, tengo algunas debilidades. Los caballos de las negras podrían, de alguna manera, fortalecer primeramente el centro y después maniobrar sobre el flanco de dama. Sin embargo, en esta posición podríamos intentar D4. Tras D4, E por D, caballo por D4, alfil por y C6, y se produce una posición bastante parecida a la anterior, donde las blancas controlan las casillas oscuras de las negras y las negras tienen el poder de las casillas blancas. Sin embargo, tras enroque, Mikhail Moiseyevich Botvinnik juega caballo A4. Tras caballo A4, la idea, por supuesto, es atacar la casilla de C5. ¿Qué hacer? Bueno, si caballo D5, podría, atacando al alfil, las blancas podrían jugar alfil C5. Sin embargo, tras alfil C5, el negro puede ejecutar el movimiento B6 sin temor al alfil que está acá en la casilla G2, que le dispara a la torre. Y si alfil por E7, tomar de caballo, y como vemos, la dama se moverá a D7 y la torre a C8, y las piezas blancas no tendrán casilla de acceso en la posición. Entonces, bueno, ¿cuál será la jugada que realiza el maestro de la Hogwarts? Portich en esta posición jugó tras caballo A4, caballo por A4, dama por A4, y ahora
podemos tener alternativas. Por ejemplo, alfil F6 sería una alternativa interesante para proteger el peón y posicionarse de alguna manera en esa tremenda diagonal, quizás intentando jugar E4 y pegándole al punto B2 en algunos casos. Bueno, tras dama A4, Portis juega alfil D5, torre Fc1 a las blancas. ¿Cuál es la idea? Ubicarse en una columna semiabierta, tratando de golpear esa casilla y por otro lado ubicándose en esa posición para acceder al punto C5. Tras torre 8 de las negras, jugada torre C2. Tras torre C2, bueno, hay que analizar muy bien. ¿Qué piensan hacer las blancas? Las blancas quieren eventualmente doblar sus torres en esta posición y presionar sobre la columna C. También tienen una casilla de acceso como es la casilla B5 para la dama. Por tanto, de alguna forma, existe una ligera ventaja de parte de las blancas. Alfil F8 realiza Lajos Portich, torre AC1, muy fiel a su estilo y al plan trazado, y acá es donde viene una posición muy, muy interesante y digna de análisis. Vemos que las blancas tienen las torres dobladas en la columna. Tienen, por supuesto, alfiles que están dispuestos a atacar sobre el flanco de dama, un caballo bien centralizado, mayores debilidades en la posición no existen. Las negras, por su parte, tienen un alfil escondido en F8, bueno, una torre de 8 que está de alguna forma inactiva aún, y acá existe alguna casilla de acceso. Pero existen jugadas que me pueden de alguna forma disminuir de alguna manera la presión de las blancas. Por ejemplo, si torre AC1, la jugada de Botvinnik, pudo haber hecho la jugada H6, que es una jugada que la hemos visto bastante en la elite, ¿cierto? Y en el mundo del ajedrez como una jugada profiláctica y preventiva de cualquier tipo de salto de caballo a esa casilla para la reubicación en D4, o bien alguna ejecución con alfil G5. Sin embargo, tras una jugada como esta, dama B5 podría ser una opción, atacando el punto B7, pero las negras no necesariamente se tienen que preocupar del punto B7, porque tras A4 las blancas no podrían capturar en B7, porque si dama por B7 viene caballo D4, y el alfil está tocando a la dama que se encuentra en B7, o suelta, y a la torre de C2. Si dama por C7, simplemente dama por torre por y caballo por E2. Caballo por E2, jaque, atacando al rey, el rey se tiene que mover y a la siguiente capturando la torre. Entonces, si dama B5, volvemos, y tras A4, bueno, las blancas simplemente podrían jugar caballo 1 con la idea de presionar sobre el alfil de D5 con su dama y con su alfil, y tras los cambios que se producen, dama C8 y vemos que la posición negra está bastante sólida y no registra mayores problemas. Sin embargo, tras torre AC1, Lajos Portich juega caballo B8. Dice, me quiero reagrupar con mis piezas, quiero posicionar mi alfil en la casilla C6, ataco la dama y posteriormente este caballo lo reubicaré en otro lugar. Bueno, pueden pausar el video en este minuto, pueden analizar, pueden detenerse, pueden suscribirse al canal también, porque ahora viene una jugada tremenda, una jugada bastante bonita, y Botvinnik juega torre por C7. Tras torre por C7, dice uno, pero ¿cómo? La torre va a quedar encerrada. Veamos los análisis. Si caballo C6, el caballo está bloqueando la torre y la dama se la está capturando. Si torre por B7, veamos, caballo D4. Pareciese que las negras están ganando porque están jugando caballo E2 y caballo C1 y a la vez alfil por D4. Sin embargo, en esta posición, las blancas tienen caballo por D4. Y si ahora alfil por B7, alfil por alfil. Y a E por D4 tenemos la continuación alfil F4. No capturar la torre, sino alfil F4. ¿Qué hacemos entonces en esta posición? Si torre por E2, por ejemplo, simplemente capturamos la torre y nos quedamos con peón de más. Si dama de 7 B4, ya no nos pueden capturar este peón. ¿Por qué? Porque hay algunos trucos tácticos. Veamos, si dama por B4, dama por dama, alfil por torre C8 y estamos dando matilde en el fondo y alfil D6, por supuesto que tenemos ganancias materiales. Si no come, por ejemplo, con dama en esta posición, en esta, el negro tomase alfil por B4, seguiría dama D8, alfil F8, única jugada, alfil D6, amenazó dama por alfil F8 en esta posición, y tras torre 7 gano calidad, y tras la entrada de la torre en la octava tengo un peón de más y tengo calidad de más por la posición del negro. Entonces,
Veamos qué posibilidades existen en esta posición, tras caballo por D4, que es lo que vimos. Dejemos alfil por B7. Y bueno, ¿qué pasa si me toman D4? Si toman D4, simplemente la cobertura de torre D7 tocando a la dama y tocando al alfil sería suficiente, digamos, para obtener la ventaja. Entonces, dado que torre por C7 no tiene caballo C6, se decide Lajo Sportich a jugar alfil C6, tocando la dama esa, y ahora me voy a comer esa maravillosa torre que está en C7. Pueden nuevamente detener el video, tomarse su tiempo y encontrar la jugada. Una jugada muy bonita también en esta posición y por eso la incluimos como parte de nuestros análisis. Bueno, si la encontraron, nuevamente felicitaciones. Torre por alfil. Torre por alfil C6, primer sacrificio, ¿cierto? De calidad en la posición. Conceptualmente muy bien, Mikhail Botvinnik. Los dos Botvinnik ruso versus el Botvinnik húngaro enfrentándose en este encuentro. Veamos si la jugada caballo por C6, simplemente este tremendo sacrificio, torre por F7, si rey por dama C4 jaque. Veamos posibilidades. Las posibilidades más sencillas. Si rey E7, alfil G5 y el alfil está ganando la dama tras el jaque. Veamos otra posibilidad en esta posición. Tras la jugada dama C4, otra sería rey G6. Bueno, y si rey G6, ¿cómo continuamos? Correcto, dama G4, jaque. ¿Dónde va el rey? Si rey F7, caballo G5, ingresando otra pieza al ataque. Veamos posibilidades. Si rey E7, simplemente dame 6, jaque mate. Muy bien, si la encontraron, excelente. Caballo G5. Si rey F6, ¿cómo materializamos esta ventaja tremenda que tenemos? Dama F3, jaque. Veamos. Si rey E7, en esta posición, si el rey jugase a esta casilla, dama F7 y tras rey D6, ¿cuál es el mate? Caballo E4, jaque mate, muy bien. Entonces vemos que la posición está bastante compleja tras caballo G5. Y si juega en esta posición rey F6, continuamos como dije, dama F3, rey G6, y ahora ¿cómo vamos jaque mate? Dama F7, arrinconamos al rey, rey H6, vean cómo ese alfil está mirando al rey que se encuentra ubicado en la casilla H6, y ahora G4, ¿cierto? La amenaza es mejor que la ejecución, le quita el acceso de retirada del rey, y tras G6, para impedirlo, simplemente vendría dama por H7 y sería jaque mate. Entonces vemos que si torre por C6 es bastante buena. Las negras jugaron B por C6 y ahora, bueno, viene el golpe decisivo del maestro, gran maestro internacional y patriarca del ajedrez ruso, torre por F7, Mikhail Botvinnik en pleno ascenso, juega un tremendo sacrificio de pieza, también basado en el mismo concepto, el mismo elemento que dijimos anteriormente. Veamos entonces. Tras torre por F7, ¿qué juega Botvinnik? Ya que no puede capturar la torre, viene todo el desaguisado que ya analizamos. Si elude, por ejemplo, la captura, tras rey H8, sacando el rey de ese disparo que tiene tan potente, viene caballo G5. ¿Cuál es la amenaza? Dama E4 como primera condición, ubicar la dama en esta casilla, dama H4 también es otra amenaza, atacando al punto H7. Si jugasen alfil E7 con idea de capturar el caballo, vendría dama H4 amenazando mate en H7, con la dama junto con el caballo están apuntando a ese lugar. Bueno, y si H6, ahora viene dama E4, la espeluznante. Si alfil por G5, dama E4, dama G6, perdón, amenazamos alfil E4 y dama por G7, que es la directa. Veamos, continuaciones. Alfil F6, simplemente alfil por H6, un nuevo sacrificio, mucha táctica en esta posición. Amenazamos alfil por G7. Si torre G8, alfil E4 y estamos dando un mate en la casilla H7. Entonces, ¿qué hacer en esta posición? Si G por H6, bueno, tenemos doble mate, torre H7 y tenemos mate con dama H7. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, si estamos en esta situación tan compleja tras caballo G5. Si me jugasen entonces E4, la idea será que no me tome dama y que la dama no pase. Si E4, viene una jugada realmente brutal en esta posición, a ver si la encuentran. Pueden detener porque realmente es muy linda la ejecución. Torre por F8. Elimino la torre por el alfil y a torre por F8, dama por E4. Amenazo jaque mate en la casilla H7, única jugada. G6 para impedir que la dama se ubique, ¿cierto? En
la casilla de ejecución, y tras alfil de 4, las negras tendrían solamente que entregar la dama en esta posición y están absolutamente perdidas. Entonces vemos que el sacrificio realmente fue muy bueno. Entonces, tras torre F7 ya vimos, dijimos, bueno, no me sirve entonces retirarme con el rey. Y si caballo D7 con idea de caballo F6, ¿qué otra opción tengo? Caballo G5 nuevamente, tratando de generar las mismas amenazas que citamos con anterioridad. Caballo F6 y ahora dama C4. Amenaza un descubierto. ¿Qué es un descubierto? Sacar, ¿cierto?, esa torre y descubrir de paso un jaque y me puedo capturar la dama si quiero, o bien intentar dar el famoso mate de Philidor tras caballo F7 jaque, ¿cierto? Caballo H6, dama G8 sacrificio y caballo F7. Sin embargo, tras dama C4, ¿qué harían las negras? Podrían optar por caballo D5, la obstrucción de esa diagonal. Pero tras dama E4, vean que en esta posición ya nos sirve caballo F6, retirada por torre por, y a la siguiente dama por H7. Entonces, ¿qué hacemos tras caballo 5 de dama E4? G6 única, y ahora torre por H7. Amenazo dama por G6 en esta posición, dama F6 defiende, y ahora la jugada correcta, dama C4. Muy bien, una jugada bastante fuerte. Vean que las piezas blancas tienen torre de menos, pero tienen una posición realmente brutal, porque está amenazando múltiples amenazas, ¿cierto? Se cruzan todas las piezas sobre la condición del rey. Si torre de 8, simplemente torre C7 aprovechando la clavada, amenazo torre por C6, no puede capturar porque está clavado el caballo con el rey, amenazo torre por, y bueno, se está cayendo por acá G6 y el caballo de 5. Vemos entonces que la situación es bastante compleja tras torre por F7. Si torre por F7, ¿qué jugó Lajos Portich? Portich juega en esta posición H6. Dice, bueno, me tengo que sacar los mates que me están ejecutando, torre B7, saca la torre del disparo, y bueno, está propiciando mayores amenazas en la posición. Vean que el caballo no tiene muchas salidas, dama C8 y dama C4, jaque. Veamos si se cubren las negras con dama E6, que vendría en esta posición, caballo por E5. ¿Cómo está jugando Bodín en esta posición? Dama por dama, caballo por, y veamos. Las blancas tienen calidad de menos, pero la posición de las negras está totalmente perdida porque se están cayendo todos los peones del flanco de dama y vemos que las piezas blancas tienen 7 peones y ya van a caer, lo más probable, el peón de C6 y con posterioridad el peón de A5. No le gustó esta situación a Lajos Portich y tras dama C4 juega rey H8. Rey H8, ¿cómo continuamos? Correcto, caballo H4, estoy ingresando a la casilla G6 con mucha fuerza, ya que están debilitadas las casillas blancas, la famosa debilidad de color. Bueno, ¿qué hacemos entonces en esta posición? ¿Qué pasa si dama E6? Dirán algunos, quiero cambiar las damas. Bueno, si dama E6, te pueden jugar dama E4 seguido de caballo G6. Si caballo D7 para bloquear la torre y el paso de la séptima, puedo continuar con dama G6. Y ustedes dirán, pero ¿cómo? Dama G6, que puedo cambiar las damas en esta posición. ¿Y cuál es el problema? Dama por, caballo por G6. Y si rey G8, bueno, torre por E7 y recupero material, por supuesto, con una clara y decisiva ventaja. Y si jugase rey H7, alfil E4 y amenazo un tremendo descubierto de caballo que nuevamente va a ser muy certero en F8. A la vez la torre amenaza el caballo de D7. Bueno, si caballo H4, entonces ¿qué hacemos? Difícil posición. Lajos elige dama por B7. Veamos y analicemos la posición de las blancas. Caballo contra caballo, alfil con alfil, ¿cierto? Alfil contra una torre y una torre de más. Pero la posición está irremediablemente perdida de parte del jugador de las piezas negras. Un pequeño detalle. Si dama E6, vamos a ver otra continuación. Dama E4, un pequeño detalle que se me escapó que no es menor, que es bueno analizarlo. Si en esta posición caballo de 7, como lo habíamos visto, dama G6, vimos dama por dama. Pero ¿qué pasa si el negro juega caballo F6? Nuevamente vendría el famoso sacrificio, alfil por H6, brutal nuevamente. Y si G por H6, vean, la dama está defendiendo el sector donde está ubicado el rey. Por tanto, ¿qué debemos hacer? Desviar la atención de esa dama y jugar alfil H3. Alfil H3 es una jugada realmente bellísima, pues ataca a la dama y la dama no puede salir de esta situación. Si sale de esta situación
comiendo al alfil de H3, viene dama por F6. Y bueno, la posición irremediablemente está en mate en un par de jugadas. Entonces, nos encontramos realmente en una posición muy difícil. Vemos que si dama G8, dama por F6, y si alfil G7, ¿cómo lo ejecutamos? Nuevamente, caballo G6, jaque. Si rey H7, alfil F5. Y vemos nuevamente que vienen los descubiertos ahora de caballo, está ejecutando esa dama, y este alfil está aún clavado. Amenazas múltiples en la posición irremediablemente perdida. Entonces, volvamos. Dama por B7, que fue la jugada que realizó Lajos Portich. En esta partida vino caballo G6, rey H7 y como ya ustedes saben, aprovechamiento, ¿cierto?, de la ubicación del rey. Alfil E4. Amenaza un descubierto realmente brutal de caballo. Alfil D6, saca el alfil, el gran maestro húngaro. Caballo por E5 jaque. Descubierto, recuerden, saqué mi caballo y ahora estoy atacando con el alfil. Si rey H8, caballo F7 y las pérdidas materiales se vienen absolutamente de inmediato. Entonces, tras la jugada caballo E5, Portich juega G6 y tras alfil por G6, rey G7 y la jugada que ejecuta maravillosamente este acto de Mikhail Botvinnik frente a este jugador húngaro, alfil por H6. Realmente un juego táctico brillante de Mikhail Botvinnik en esta posición. Bueno, en esta posición, Lajos Portich abandona, dado que su rey se encuentra en una absoluta red de mate, o bien viene una pérdida material absoluta que es la dama. Si rey por H6, dama H4 jaque, rey G7 y dama H7, y vemos cómo la dama de B7 va a caer. Bueno, como bien vieron, realmente una ejecución maravillosa de parte de Mikhail Botvinnik. Un estilo realmente brutal, un jugador que tenía características de una solidez absoluta. Por supuesto, ¿qué más decir? Con los alumnos que tuvo en el Palacio de Pioneros de Moscú, creador de los grandes campeones y los absolutos ganadores del ajedrez soviético con posterioridad. Y un Lajos Portich es realmente brillante como jugador profesional de ajedrez, recibir, digamos, de parte de Botvinnik este tratamiento, ¿cierto?, de ataque, para que también nosotros entendamos que no solamente el ataque se propicia con jugadas muy posicionales, sino que el ataque se provoca a raíz de qué? Del aprovechamiento de las grandes debilidades que se crean en el sector contrario. Y las jugadas que vienen son las jugadas que la posición realmente exige. En este caso, los grandes sacrificios de Mikhail Botvinnik, espero que les haya gustado. Bueno, ¿qué más decirles? Que se suscriban al canal, van a encontrar una cantidad de videos, estamos realizando también transmisiones. Agradecer, por supuesto, a todos los suscriptores que han estado participando y a las visitas, que ya llevamos más de 4.000 visitas en el canal. Así que, bueno, de mi parte, si te gusta, ahí marca la campanita y te van a llegar los avisos de cuando estemos subiendo algún video y por supuesto aprovecha las clases que estamos teniendo. Para mis alumnos también felicitarlos por las actividades que están realizando y por supuesto el nivel que están teniendo en el último tiempo en esta situación pandémica que espero se encuentren todos de la mejor manera. De mi parte, un abrazo y nos vemos en el siguiente análisis, en el siguiente video o en la siguiente transmisión de torneo de ajedrez integral. Que estén todos muy bien.